de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo de Septuagésima, ya como preparación remota de la Cuaresma, y así se inicia el ciclo de la Pascua. El otro es el de Navidad, y por eso esa preparación lejana con los 3 domingos de la Septuagésima. Por eso el color morado, para ya irnos adentrando en ese espíritu de oración, de penitencia, de sacrificio, y nos vayamos disponiendo a entrar a la Cuaresma, que nos prepara a la pasión y muerte de nuestro Señor y después su gloriosa resurrección. Y bien, en el Evangelio de hoy tenemos esa parábola del padre de familia que busca obreros para su viña. Va muy temprano a la plaza y los invita a que trabajen en su viña, y conviene con ellos pagarle por todo el día un denario. Después va a la hora de tercia, hace lo mismo, que son las 9. Para los romanos el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, tercia, la tercera hora, después de las 6, al mediodía, sexta, hace lo mismo, nona, o sea, a las 3 de la tarde, hace lo mismo, y la 11ª hora, a las 5 de la tarde. Y los ve ahí, sin hacer nada durante todo el día. ¿Qué pasa? No, nadie nos ha contratado, pues vengan a mi viña. Y comienza por los últimos. Les da el denario convenido como si hubieran trabajado todo el día, con el peso del sol. Solamente trabajaron 1 hora, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces los otros pensaban, bueno, si a esto le da uno, a nosotros todo el día, los que estuvieron todo el día, o mediodía o más, pensaban que les iba a dar mayor que a estos. Y no resultó así, todos iguales. Y es de extrañar, y no es de extrañar, porque si bien en el orden natural podemos tener esa generosidad de pagarle al que trabajó 1 hora o pocas horas lo mismo que le paga justamente al que trabaja todo el día, no hay ningún mal, es pura bondad, pura generosidad. Y yo debo de quedarme contento. Era justo un denario,
no tengo por qué molestarme. Otra cosa es que, bueno, uno esperaría, pero no hay nada que reprochar a esa bondad, y por eso el padre de familia, pues, se los reprocha en la cara. No puedo yo dar de lo mío con generosidad, igual que a vosotros, aquellos que han trabajado menos. Y eso nos queda una gran moraleja, porque en el orden espiritual, los últimos en convertirse, y ahora los últimos en conocer la tradición, los últimos en llegar a la misa verdadera, en darse cuenta, no van a recibir menos que los que hace 20 o 30 años, aunque pocos quedan, ¿eh? La verdad, a mí me sorprende, y lo digo así en un paréntesis, en Bogotá, que habría cuando comenzó, que yo ni estaba, 30, 40, aumentó cuando yo estaba, había 100, 120, cuando se hizo la capilla, que la hice yo, no la hizo el procurador, cuidado. Él no hizo ni la capilla de aquí ni la capilla de Bucaramanga, ojo. Porque ese cuentito chino de que él no. En la capilla de Bucaramanga los fieles participaron, si mal no recuerdo, entre todos, en unos 30 millones, de los cuales Ordóñez habría dado 1 o 2 o máximo 3, si es que lo dio, cuidado. Lo que sí hizo, se gastó como 5 millones de pesos en la imagen de San José. Y pan se acabó. Y con la de aquí, ni se diga. Entonces, las cosas como son. No es que yo me eche laureles, pero nadie se va a llevar las gratificaciones que no ha sudado. Y como aquí son una partida de lambones, muchos fieles, que no eran fieles y se hicieron fieles por lambonería. Pero a lo que iba, de todos modos, y que él tiene la culpa, el procurador, ex procurador, tiene la culpa. A ver cómo nos vamos a ver algún día. De que no hayan reaccionado en su totalidad, o casi su totalidad, y haya hecho desviar a la fraternidad desviada. Por eso su amistad con Castrillón Hoyos, que le vino a casar la hija. Entonces se mancomunó con esta traición. Él que me prefació el libro de los sermones, y qué bello prefacio, a ver si lo repite hoy. Tengo una carta de la mujer que Dios me libre, el día que se la haga recordar, se le van a caer, no sé, porque muy bonito, mucha promesa y después poco efectivo. Y no digo de billetes, sino de acciones concretas y firmes. Pero como hay que meterse en política, y ahora de presidente, bah. Pero bien, de todos modos, muchísimos de los fieles ya no están. Unos han viajado, otros se han muerto, pero quedan muy pocos, de los antiguos. Está bien que vengan nuevos, pero que
no sea un reciclaje permanente, sino que haya una estabilidad. Pero bueno, ¿qué estabilidad va a haber si todo se tambalea? Como una barca, y la iglesia es una barca en medio de la tormenta. No podemos pedirle peras al olmo. Pero sí, quedan muy pocos, muy pocos. Algunos vienen aquí, otros habrán quedado en la fraternidad y otros en donde el padre Altamira. Pero si uno se pone a ver, bueno, quiere decir que ha crecido, bueno, está bien. Y hay mucha gente nueva, muchísima yo diría. Entonces, aquellos más antiguos y en comparación con los que recién llegan, no se deben de sentir ni los unos más ni los otros menos, porque Dios llama a cada uno a su hora, a unos a la hora primera, otros a la tercia, otros a la sexta, otros a la nona y otros a la 11ª. Y todos, si responden al llamamiento divino, tendrán su denario. ¿Qué más esperanza? Entonces vemos cómo es de muy esperanzador el tema de hoy del denario. Gran esperanza. Poco importa si a mí me llama a la primera o a la última hora. Lo importante es que yo responda y bien. Y por eso entonces, no despreciar a los de la última hora, que saben menos, que trabajaron menos. No, Dios lo llamó a esa hora y vinieron. Alabado sea el Señor, bendito sea. Y a ayudarle. Y no sentirnos entonces como despreciados por Dios, porque los valora a ellos tanto como a nosotros, ¿no? Esa es la gran moraleja de la parábola de hoy, y que culmina con una parte difícil, el Nestlé, que es muy utilizado, aunque está hecho, es el Nuevo Testamento, según los textos originales, el griego, no trae este pasaje. Esto lo trae la Vulgata. Santo Tomás al comentar lo trae. El padre Castellani en sus 3 libros de sermones, en el primero lo trae y en los otros 2 no lo trae. Algunos por ella han dicho que es un añadido que estaba y se pasó. De todos modos, este pasaje está en la Vulgata y está en el domingo 19 después de Pentecostés, después de esa famosa parábola de los convidados, y había uno solo que no tenía vestido nupcial y ese fue para el infierno, para afuera, a las tinieblas. Uno. Y termina, muchos llamados, pocos elegidos. Y aquí tenemos el mismo pasaje. Difícil porque ya ven, unos lo traen, otros no lo traen, y después los comentarios. El más común, jesuítico y kempiano, pobre Kempis, pero bueno. Muchos llamados a salvarse y pocos se salvan. La mayoría se condena. Eso es protestantismo puro, predeterminacionismo. O sea que Dios
llama a muchos, no a todos, al cielo, primer error, y no todos se salvan, sino que pocos. Catastrófico, muy jesuítica. Perdónenme la compañía de Jesús, pero las cosas son como son. Porque el padre Castellani, muy jesuita, dice, no señor, esto literalmente no se puede interpretar así, porque si es así está mal. Y yo le digo, y es herético. Porque Dios llama a todos. Lutero y más Calvino decía, Dios elige unos al cielo y otros al infierno. Y no había más. Predestinados al cielo y predestinados al infierno. Error. Dios no predestina a nadie al infierno. Al infierno se van porque conculcan la gracia y el amor divino. Y se van de las vías de salvación, que es muy diferente. Y por eso entonces la predestinación no es ante previsa merita, sino post previsa merita. Y eso no es molinismo ni nada de eso, sino que Dios quiere que todos se salven, le da a todos la gracia para que se salven, pero no todos actúan con la gracia y entonces caen en desgracia, porque la gracia no es, y ahí hay la distinción que hacer, no es infalible en cuanto al éxito. Son gracias falibles. No solamente me dan la posibilidad de salvarme, sino que me llevan a la salvación si yo actúo conforme, porque van otras gracias sucediéndose y así hasta llegar a la última. En vista a las respuestas de todas las anteriores. Y claro está que también hay una gracia que es infalible cuanto a todo, que es la extraordinaria. Pero esa es extraordinaria, no ordinaria. Ahora, los de la escuela tomista, bañesianos, pero no tomistas de verdad, hicieron que era la gracia suficiente. Para salvarse se puede salvar, pero no se salva de hecho, estupidez. Y la otra, la que salva, la eficaz, infalible. No, las gracias normales y ordinarias son falibles. Infalibles cuanto a la incoacción, pero pueden ser detenidas en el medio o antes de llegar a su objetivo, por la libertad del hombre. Entonces, queda la cosa bien aclarada. Bueno, digo yo, porque habría mucho que decir. Y aquellos que quieran pueden ver en el padre Muñiz, en su comentario a la Suma Teológica de la BAC, cómo lo expresa muy teológica y tomistamente. Pues bien, así entonces vemos que todos debemos de saber que no importa la hora que se nos llame, tendremos el mismo premio, si se quieren, o remuneración o promesa. Y que muchos los llamados y pocos los escogidos. No puede ser, como dicen los jesuitas y la gran mayoría de los sacerdotes.
Porque el padre Castellani dice, de eso Dios no ha querido decir nada. Y literalmente no se puede tomar. Entonces, si no lo puedo tomar literalmente, como salvados y condenados, entonces hay un bemol. Y ancha es la vía de perdición y angosta la de salvación por el esfuerzo. Pero del número nada me dice. ¿Por qué? Porque uno solo se condenó en el Evangelio del domingo 19, donde traen estas mismas palabras. Entonces no son ni muchos ni pocos, uno solo. En las vírgenes, bobas y sabias, ni muchos ni pocos, exactamente la mitad, 5 y 5. Entonces vemos que no cuadra la aritmética o la matemática. Para los que dicen, como los jesuitas, que son muchos los que se condenan. Está refutado, está claro. Eso es un misterio que Dios tiene, y punto. Lo que tengo que hacer yo es de tratar de esforzarme y corresponder a la gracia de Dios. Entonces no se puede interpretar literalmente. Pero vengo yo y hay que agregarle una cerecita. Bueno, no es que me alabe, pero tratando de ir más profundamente y con una visión apocalíptica, milenarista, profética, explicar, encontrarle la inteligencia a este pasaje y a ver cómo se puede entender, no solo simbólica, alegórica, espiritual o como sea, sino literal. Porque el sentido primigenio de las Escrituras es el literal. Después viene la salsa, pero no como los franceses, que lo importante es comer la salsa, aunque coman carne de buey, porque a la carne de res le dicen de buey. A mí me dicen carne de buey y no me la como con salsa ni salsa. Si no es de ternerita o de novillo, paremos. Pero claro, si hasta comen carne de caballo, pues bueno, la de buey. Pero bueno, pobres los franceses, pero es una broma. De todos modos, no es con la salsa que yo hago la comida. La salsa viene, lo que interesa es la vitualla, como dicen por ahí en algunos sectores de Colombia, la sustancia. Después vendrá la salsita. Pues bien, entonces, con una visión apocalíptica, referida a lo que San Pablo nos dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La cosa cambia, se abre un compás, que no se ha abierto antes. ¿Por qué? Porque faltaba la visión apocalíptica. Hasta el mismo padre Castellani, muy apocalíptico, pero que él se decía que no era milenarista. Fíjense hasta dónde iba el terror y el pavor del tabú milenarista, que el tipo más milenarista que él, no hay otro, y él decía, no, che, yo no soy milenarista. Yo como buen argentino no me juego mucho. O cuando me voy a jugar, me echo para atrás. Como el padre Sánchez de benemérita memoria, muy amigo mío, conocidos por todos como sedevacantista. Y un día me dice, che, Basilio, yo no sé. ¿Cómo usted no sabe?
Si yo por si las dudas, digo la misa, una cum. Oh, Dios mío. ¿Usted, padre? No. Que me lo diga eso otro, bueno, pero usted. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, Y bueno. De todos modos, así es el ser humano. A veces no se juega. Y en estas cosas hay que jugarse. Como el buen torero, se juega, se entrega y punto. Ante la ferocidad del animal salvaje, que no está tan indefenso como dicen los tontitos budistas y los petristas y los animalistas. Que los animales sufren, eso es una estupidez. Los animales no sufren. El sufrimiento es una connotación psicológica, espiritual del alma racional, intelectual. Los animales sienten el dolor, pero no sufren. Eso es una estupidez del mundo moderno, de la psicología moderna, del budismo. Y por eso son vegetarianos, no comen carne porque hacen sufrir a los animales. Y después van y patean al vecino. Entonces no sufren. Eso no quiere decir que haya que ser crueles con ellos o sádicos. Eso no. Pero si un animal es bravo por naturaleza y lo dejo que en su furia embata, a ver yo cómo lo toreo. Y punto. Con señorío. ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa es que a la judeo-masonería no le gusta esa verdad. Y encima asumida por la católica España. Y transmitida a América española. Y siempre han sido los masones y los masónicos países que no tienen. Entonces es un espíritu católico. Y que no me salgan con la bula de Pío V, que no tuvo jamás injerencia ni lugar en España, porque Felipe II, muy diplomático, no le dijo que sí ni que no. Se la dejó ahí, y ahí, como quien dice, se diluyó, y al no ser promulgada, no tenía validez jurídica. Pero vemos que saben más los masones que los católicos. Porque para hacer el mal yo tengo que saber por dónde. Si yo quiero matar a alguien, sé a dónde le tengo que dar en el punto mortal. Pero bueno, me salí del tema, como siempre. Pero bueno, que nos sirva para que se nos abran las neuronas y absorban la poca verdad que puedan caer en ellas. Entonces, con una óptica milenarista, apocalíptica, cambia. Porque si nos referimos a esos que San Pablo habla, de los que quedarán vivos hasta la parusía, ya cambia la cosa. Muchos llamados a ser transformados y encima arrebatados con los de la primera resurrección. Pero de esos vivos hay también malos. Y también hay los tibios. Los que medio creen. O que no creen del todo. Entonces, de esos vivos, muchos llamados a ser transformados el día de la parusía, sin morir, pero pocos
quedarán vivos como malos y como viadores, que convertidos del pueblo gentil y del pueblo judío son los procreadores del milenio. Y después serán multitud. Cambia la óptica y se vuelve esperanzadora y muy literal. Y por lo menos no le escabullimos al problema, y no solamente eso, sino que encontramos esa verdad que me reinvierte el panorama tétrico que me habían implantado. Y entonces se convierte en esperanza, salvificadora, salvadora, benemérita y bienaventurada esperanza, la de la parusía. Que los que quedemos vivos seamos transformados, vivos y arrebatados, juntos con los de la primera resurrección. Y que no seamos de los malos, que serán pocos, pero recluidos del reino, alejados del reino. No tendrán injerencia. Y los pocos viadores que quedan de esos que eran medio buenos y que se convierten, los viadores, y que después sí serán multitud, con una tierra nueva bendecida, sin la maldición de la enfermedad y de la muerte. Y hasta ahí paro porque no voy a seguir explicando lo que dice el San Irineo, expuesto por el comentador reconocido, creo que ya está muerto, el padre Antonio Orbe. Yo fui amigo y lo conocía al hermano de él, que era casi tradicionalista. Este no, vivía en Roma, pero gran exégeta, que es considerado el que más conoce de la gnosis durante la época de la primitiva iglesia, justamente en la época de San Irineo. Entonces, es una autoridad en la materia. Pero no me voy a alargar, que ya me alargué. Pero entonces, para concluir, con esa óptica apocalíptica milenarista, muchos llamados de los que quedan vivos hasta el día de la parusía, a ser transformados, porque están expectantes y firmes, y los pocos que quedan como malos, y los pocos que quedan al no ser transformados, porque no se los ha hallado tan íntegros, pero que serán los viadores que procrearán en el milenio. Y creo que con esto se reinvierte, vertir para abajo y reinvertir para arriba, volver al estado primitivo, primigenio. Y eso es el milenio, volver la economía de la creación atacada por la apostasía angélica primero y después de Adán en el paraíso, y la suma de pecados hasta nosotros, reinvertir eso a su estado pristino, primigenio. Y así podemos entender con mayor inteligencia, penetración y esperanza muchos llamados y pocos elegidos o escogidos. Muchos llamados entonces a ser transformados de esos vivos, pero no son todos, porque hay malos y hay otros que son buenos o medio buenos, no serán transformados y que quedarán vivos. Unos como viadores
que se reproducen y otros como malos que no se reproducen. Pero no quiero entrar en el tema. ¿Quién lo dice? Antonio Orbe, según la concepción de San Irineo. Vivirán muchos años, pero al fin morirán. Pero vivirán muchísimo. Pero no se procrearán como los buenos. Y hay otras cosas más que decir, pero bueno, me voy a alargar y tampoco a extenderme en un tema que puede también, si no se está preparado, ser el vaso suficiente para recibir tan exquisito licor. Así de claro. Entonces hay que prepararse. Entonces que nos ayude a prepararnos. Y ahora podemos salir contentos y felices que hemos entendido o medio entendido ese difícil pasaje, muchos los llamados, pocos los elegidos o escogidos. Y que es esperanza. Y sobre todo, cuando vemos esta crisis hecatombe apocalíptica irreversible. Y que no la podemos salvar por ningún lado. Ni como lo hace Galat y Arango, que muy bien, en el medio que se manejan están haciendo mucho, pero comparados, lamento, con los que hace rato que estamos combatiendo, yo no los desprecio, pero estos que llegan a última hora no se ponen al día. Por eso, falso profeta Francisquito, pero San Juan Pablo II. ¿Pero cuál San Pablo II? Juan Pablo II. Si fue un hereje, y Benedicto, otro hereje, y Pablo VI, otro hereje, me voy a comer el cuento. Así que el malo es la última chica mala de turno. Las otras son bonitas. Ah, sí. Oiga, el prostíbulo, punto. Se acabó. Y la nueva iglesia posconciliar es peor que un prostíbulo. Y punto. Y a ver quién me va a venir a decir que no, Yahweh o Yahweh, o la línea media, o Galato, ¿quién? Salgan. ¿Qué vamos a hacer? O como este padre que no se retractó, menos mal, allá de Pereira, el padre Uribe. Pero el problema no es darle la comunión a los adúlteros. Ese es uno de los problemas. Y el que a ti te ha tocado, pero tú no te das cuenta que te han cambiado la misa. No te das cuenta que de pronto hasta ni eres sacerdote, porque te han consagrado con una fórmula chimba, como dicen en Colombia, decimos. Entonces, ¿qué? Ya, las cosas como son. Y Roma, uy, no, este nos va a salir, como es paisa, de pronto nos... No, mejor bájele al obispo, acéptelo y ahí lo llevamos. Y ahí está, parece. Pero el problema no es ese solamente. El catecismo herético. La connaturalidad del Padre con el Hijo y no la consubstancialidad del Padre con el Hijo. Eso es herejía semiarriana. Ya lo dijo Maritán y Gilson, por Dios, que Maritán fue el padre del Concilio Vaticano II, intelectualmente. Pero como buen liberal, procrea, engendra, pero no reconoce ni bautiza el fruto de su pecado. Así de cobarde es, o sea que no se enteraba. Pero bueno, para que vean lo que es ser liberal.
Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo queda explicada este pasaje tan difícil que nos debe de ayudar en esta hora apocalíptica. Si llegamos a ser de esos privilegiados, por eso hay mucha gente loca que está esperando el arrebato. Y digo loca porque realmente hay mucho loquito, comenzando por los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová. Son todos apocalípticos, milenaristas carnales. Esos desechados. Pero porque falta en la iglesia doctrina para defender la verdad. Que eso fue lo que hizo San Irineo con su libro contra los herejes. Pues entonces, eso me da fortaleza. Si yo llego a ser de los vivos, si me toca, y yo le digo, Dios mío, o ven rápido o llévame. Porque si me vas a hacer esperar mucho tiempo, y aunque no voy a aguantar. Bueno, humanamente hablando. Con la ayuda de él sí, pero es pesado. Pero de todos modos, si seremos de aquellos que queden vivos en el día de la parucía, ser transformados, ¿qué mayor esperanza? Sin morir. Todos seremos transformados, dice San Pablo, pero no todos moriremos. No nos adelantaremos a los que murieron en Cristo. Serán resucitados primeros, primera resurrección, y después nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados en el Señor y juntos todos arrebatados. Excluyendo, claro está, los malitos y los viadores. Que esa es la partecita que se han olvidado muchos. Entonces se entienden las Escrituras. Y cada vez que vayamos a una misa de difuntos y que nos las lea el curita que sea, yo no quede perplejo a qué se está refiriendo San Pablo. Ni yo, fiel, ni el curita. Más bruto que el pobre fiel que tendría que adoctrinar, pero no sabe porque nadie da lo que no tiene. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vemos cómo queda muchos transformados, qué esperanza, y pocos los que quedan, sea como viadores, sea como malos. Y así tenemos esa gran esperanza parusiaca, que San Pablo llama bienaventurada. Y vemos cómo, una vez más, la Iglesia, en su verdad exegética, es eminentemente apocalíptico, milenarista, le guste al que le guste o que le disguste, pero que lo pruebe. Porque nadie de los que impugnan lo hacen de frente. Son cobardes. Y en su ignorancia quieren pontificar. Pecado contra el Espíritu Santo. Impugnar la verdad conocida. Pues bien, mis estimados hermanos, en esta esperanza los dejo para que meditemos estas palabras y nos den fortaleza en medio de esta hecatombe irreversible. Y así, con esa esperanza, se revierta todo este mal y vuelva la creación a su estado prístino, sin maldición y sin muerte, en el milenio de Cristo, antes de que todo lo recapitule bajo sus pies y sea un solo rebaño, bajo un solo pastor, y entregue así el reino a su Padre. Y por eso el reino del Hijo es sempiterno, porque se continúa en la eternidad beatífica
del Padre eterno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. De la Cuaresma, y así se inicia el ciclo de la Pascua. El otro es el de Navidad, y por eso esa preparación lejana con los 3 domingos de la Septuagésima. Por eso el color morado, para ya irnos adentrando en ese espíritu de oración, de penitencia, de sacrificio, y nos vayamos disponiendo a entrar a la Cuaresma, que nos prepara a la pasión y muerte de nuestro Señor, y después su gloriosa resurrección. Y bien, en el Evangelio de hoy tenemos esa parábola del padre de familia, de pagarle al que trabajó 1 hora o pocas horas lo mismo que le paga justamente al que trabaja todo el día. No hay ningún mal, es pura bondad, pura generosidad. Y yo debo de quedarme contento. Era justo 1 denario, no tengo por qué molestarme. Otra cosa es que, bueno, uno esperaría, pero no hay nada que reprochar a esa bondad, y por eso el padre de familia, pues, se los reprocha en la cara. No puedo yo dar de lo mío con generosidad, igual que a vosotros, aquellos que han trabajado menos. Y eso nos queda una gran moraleja, porque en el orden espiritual, los últimos en convertirse, y ahora los últimos en conocer la tradición, los últimos en llegar a la misa, que busca obreros para su viña, va muy temprano a la plaza y los invita a que trabajen en su viña, y conviene con ellos pagarle por todo el día 1 denario. Después va a la hora de tercia, hace lo mismo, que son las 9. Para los romanos el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces, tercia, la tercera hora, después de las 6, al mediodía, sexta, hace lo mismo, nona, o sea, a las 3 de la tarde, hace lo mismo, y la 11ª hora, a las 5 de la tarde. Y los ve ahí, sin hacer nada durante todo el día. ¿Qué pasa? No, nadie nos ha contratado, pues vengan a mi viña. Y comienza por los últimos. Les da el denario convenido, como si hubieran trabajado todo el día, con el peso del sol. Solamente trabajaron 1 hora, de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces los otros pensaban, bueno, si a esto le da uno, a nosotros todo el día, los que estuvieron todo el día, o mediodía o más, pensaban que les iba a dar mayor que a estos.
Y no resultó así, todos iguales. Y es de extrañar, y no es de extrañar, porque si bien en el orden natural podemos tener esa generosidad, con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo de Septuagésima, ya como preparación remota